partes de la computadora y periféricos. Los componentes fundamentales de las computadoras son el CPU, unidades de almacenamiento y los dispositivos de entrada-salida. En las clases anteriores hemos identificado algunos de estos por separado. Pero ¿cómo están integrados en una computadora? Pues bien, lo más importante de una computadora es el microprocesador o unidad central de procesamiento CPU. Podría decirse que es como el cerebro de la máquina. En él se interpretan las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Luego nos encontramos con la memoria. Es muy importante porque se encuentra acoplada al CPU y almacena las instrucciones que forman un programa y la información que manipulan estos. Pero ¿cómo se comunica el CPU con la memoria RAM y demás componentes de la computadora? Para ello la computadora cuenta con el bus de datos y el bus de direcciones. El bus de datos se encarga de transmitir los datos de los componentes con el microprocesador y el bus de direcciones se encarga de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer comunicación. Hasta este momento, solo hemos visto cómo se lleva la comunicación interna de la computadora. Pero, ¿cómo se comunica la computadora con el mundo exterior? Para ello, la computadora también cuenta con diferentes interfaces de puerto, las cuales permiten la comunicación con los diferentes periféricos de entrada y salida. Actualmente existen una gran variedad de interfaces de puertos. Las más comunes son PS2, VGA, RJ45, paralelo de sonido, y los más recientes como el bus serial universal USB y la interfaz multimedia de alta definición HDMI. Ahora que ya hemos visto que la computadora cuenta con diferentes interfaces de puertos, podemos hablar de las partes que integran una computadora. Las necesarias para su funcionamiento son: el disco duro es la principal unidad de almacenamiento de información, datos y programas de una computadora. Se encuentra instalada dentro del gabinete principal. El monitor nos permite ver la información de una manera que podamos interpretarla. Actualmente existen con tecnología de plasma, LCD y LED. El tamaño del monitor se mide en pulgadas y puede conectarse a los puertos VGA y los más modernos a puertos HDMI. El teclado permite que podamos introducir órdenes y datos en una computadora. El más usual es el conocido como QWERTY. Se conecta de manera alámbrica o inalámbrica o en los puertos PS2 y USB. Otro elemento es el mouse. Es un dispositivo apuntador que nos permite el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Se puede conectar de manera inalámbrica o a través de los puertos PS2 y USB. Y por último, las bocinas. Son dispositivos que reciben las señales eléctricas de audio procedentes de la computadora y las transforman en sonido. Pueden venir integradas al gabinete o de manera externa, conectadas a puertos de audio y USB. A estos dispositivos se les conoce como periféricos o dispositivos de entrada-salida y forman parte del hardware de la computadora. Se puede decir que son todos aquellos dispositivos tangibles que podemos ver y tocar, que sin pertenecer al núcleo fundamental del CPU memoria central, permiten realizar operaciones de ES complementarias al proceso de datos que realiza el CPU. El proceso general de comunicación es de la siguiente manera. El CPU está corriendo constantemente una rutina, cargándola en la memoria RAM para detectar dispositivos en las diferentes interfaces de puerto a través de los buses de datos. Una vez que detectan algún dispositivo conectado, entra en comunicación con él por medio de los buses de direcciones y la interfaz de puerto. Si es un dispositivo de salida, envía los datos requeridos. Por otro lado, si se trata de un dispositivo de entrada, el CPU recibe las instrucciones por medio del bus de datos, la procesa y envía la información resultante nuevamente a algún dispositivo conectado a su interfaz de puerto. Ahora veremos cómo se lleva a cabo el proceso de comunicación de algunos dispositivos. El teclado está compuesto por un microcontrolador y una matriz de contactos. La matriz de contactos es una red de circuitos colocados individualmente debajo de cada tecla. Al presionar una tecla, cierran el circuito generando una corriente eléctrica que llega hasta el microcontrolador, la cual sirve para generar un código de barrido. Estos códigos de barrido son enviados de forma serial hacia la interfaz de puertos y es recibido por un microcontrolador conocido como BIOS de teclado, el cual se encarga de realizar la codificación del código de barrido a binario, de acuerdo a la correspondiente de la tabla de caracteres o códigos ASCII.
Además, genera una interrupción por hardware enviando el resultado del código en binario al CPU. El CPU manda instrucción de almacenarlo en memoria RAM, finalmente lo envía a la pantalla. El mouse funciona de la siguiente manera. Al mover el mouse se activa el LED, enviando luz a través del prisma hasta impactar en la superficie en donde se desplaza el mouse. Parte de esta luz es reflejada y capturada por la lente del sensor CMOS de la cámara, que toma aproximadamente unas 1500 imágenes por segundo. Este sensor envía cada imagen a un procesador digital de señales DSP para que las analice. El DSP es un software de procesamiento digital de imagen en tiempo real que opera 18 millones de instrucciones por segundo. Es capaz de detectar patrones en las imágenes y ver cómo estos patrones se movieron con respecto a la última imagen. Estos patrones de información son enviados a la interfaz de puerto, solicitando al CPU que interrumpa el programa con ejecución y a través de la memoria RAM pasa a ejecutar la subrutina mouse driver para realizar el cálculo de velocidad, posición del cursor y clics, enviando las coordenadas correspondientes al monitor. Para enviar las imágenes a la pantalla de la computadora, realiza lo siguiente. El CPU procesa la información que será presentada en la pantalla, auxiliándose de la memoria RAM. De ahí le envía una tarjeta de video, que puede ser un chip incorporado en la interfaz de puertos o incorporado a la placa base de la computadora. También puede ser una tarjeta de video externa conectada a algún puerto de expansión. Esta tarjeta procesa nuevamente los datos provenientes del CPU en la GPU, unidad de procesamiento gráfico, para controlar el número de píxeles y la cantidad de colores para generar las imágenes de acuerdo a la capacidad del monitor, a través de cálculos de coma flotante, y los transforma en información comprensible en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor. Estos nuevos datos pasan al conversor RAMDAC, donde se realiza la conversión de señales digitales a señales análogas en caso de utilizar un monitor VGA. Los monitores de señal digital no requieren la conversión analógica. Si se trata de una tarjeta de video externa, en el chip de video GPU se encarga de realizar todos los cálculos para crear las imágenes, dejando al CPU realizar otras funciones. Una vez que han sido procesadas las señales en la tarjeta de video, son enviadas al monitor o pantalla. Tanto los monitores de LED y LCD, el funcionamiento es el mismo. Ambos están formados por varias capas. La única diferencia es la mayor o menor cantidad de luz a través de ellas. Las capas son las siguientes. Capa 1. Es la capa más alejada al ver el monitor de frente y se conoce como el backlight. Se encarga de añadir una fuente de luz. En ella se mejora el contraste y la visibilidad de las imágenes. En monitores LCD usamos una lámpara de halógeno. En el caso de los LED, son diodos LED. Capa 2. La segunda capa es un filtro polarizado que solo deja pasar la luz polarizada 90 grados. Capa 3. En esta capa se encuentra el cristal líquido o los diodos de LED. Su característica más importante es que son capaces de cambiar sus propiedades según se le aplique un determinado voltaje y funciona como un filtro polarizado controlado por electricidad. Capa 4. Se pone una capa que filtra el color, es decir, convertimos la luz blanca en otro color, a través de varios cristales pintados para la creación de colores complejos. Por cada píxel se ponen 3 de estos subpíxeles, uno rojo, otro verde y otro azul. Al estar tan pegados, el ojo humano no es capaz de distinguirlos. Por ejemplo, la tarjeta gráfica le dice al monitor que en tal píxel tiene que poner un 10% de verde, un 20% de rojo y un 10% de azul. De esta forma, se controla perfectamente el color que se crea. Capa 5. Es un filtro polarizado que solo deja pasar la luz polarizada. Permite el paso de luz de forma horizontal. Capa 6. La luz que atraviesa la pantalla permite ver los subpíxeles cuadrados iluminados, formando la imagen de acuerdo a la luz permitida por el filtro. Si el subpíxel se oscurece, es porque no le llega ninguna luz y por lo tanto no se requiere para formar la imagen. Otros periféricos de entrada son el escáner. Es un dispositivo semejante a una fotocopiadora, pero en lugar de copiar en papel la imagen, la información la transforma en un documento electrónico. El micrófono, el cual sirve para grabar sonidos de cualquier lugar o elemento. Se utiliza para llevar conversaciones en Internet o para grabaciones de audio. Cámara web. Sirve para capturar imágenes. Se utiliza para transmitir imágenes a través de Internet hacia otras computadoras de forma privada.
Joystick. Sirve para mandar instrucciones a la computadora sin usar teclado ni mouse. Se utiliza para jugar videojuegos en la computadora. En cuanto a los periféricos de salida, tenemos a la impresora. Permite producir una gama de textos o gráficos de documentos en formato electrónico, imprimiéndolos normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Pueden conectarse a puertos de interfaz Ethernet, USB o de manera inalámbrica. Bocinas y auriculares. Se utilizan para escuchar el sonido reproducido en la computadora. Cañón o proyector. Es un dispositivo que se conecta al puerto VGA o HDMI de la computadora. Recibe una señal de video y la proyecta en un área de proyección, usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento. Existen también algunos periféricos que pueden funcionar como dispositivos de entrada-salida. Algunos son reproductores de MP3 y tabletas electrónicas multifuncionales, los cuales tienen integrado a la impresora, el escáner y fotocopiadora, reproductor de CD-ROM, cámaras fotográficas y de video, unidades de almacenamiento como discos duros externos y USB, etc. Otra parte fundamental de la computadora que no podemos dejar de mencionar es el software. El software es la parte intangible de la computadora, es decir, que no podemos ver ni tocar, pero sabemos que existe. Es cada uno de los programas que se utiliza para dirigir la operación de la computadora por medio de la memoria. El software indica a la computadora o al hardware en qué secuencia y bajo qué lógica hay que hacer los cálculos y las manipulaciones de datos que se introducen. El análisis que se realiza dentro de la computadora al trabajar con un software es como sigue. El CPU manda instrucción de buscar programa en disco duro. Al encontrarlo lo envía a través del bus de datos a la memoria RAM. El CPU procesa la información tanto del programa cargado en memoria como de los diferentes periféricos y toma decisiones. El software básicamente se divide en tres. De sistema. El objetivo de este tipo de software es controlar los componentes de la computadora y características internas de memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de sistema además ofrece adecuadas interfaces de alto nivel, controlador, herramientas y utilidades de apoyo que permitan el mantenimiento del sistema. Incluye, entre otros, sistemas operativos y controladores de dispositivos o drivers. De desarrollo. Son herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos como compiladores, depuradores, etc. Y de aplicación. Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas como procesadores de texto, hojas de cálculo, videojuegos, etc. Como conclusión, podemos decir que a través del hardware la computadora desempeña funciones de entrada y salida, pero también desempeña funciones de procesamiento y almacenamiento de la información, y que sin el software la computadora sería un conjunto de piezas inservibles. Pero ¿cómo se comunica el CPU con la memoria RAM y demás componentes de la computadora? Para ello, la computadora cuenta con el bus de datos y el bus de direcciones. El bus de datos se encarga de transmitir los datos de los componentes con el microprocesador y el bus de direcciones se encarga de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el partes de la computadora y periférico. Unidad central de procesamiento, CPU. Podría decirse que es como el cerebro de la máquina. En él se interpretan las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Luego nos encontramos con la memoria. Es muy importante porque se encuentra acoplada al CPU y almacena las instrucciones que forman un programa y la información que manipulan el que se desea establecer comunicación. Hasta este momento, solo hemos visto cómo se lleva la comunicación interna de la computadora. Pero, ¿cómo se comunica la computadora con el mundo exterior? Para ello, la computadora también cuenta con diferentes interfaces de puerto, las cuales permiten la comunicación con los diferentes periféricos de entrada y salida.
Los componentes fundamentales de las computadoras son el CPU, unidades de almacenamiento y los dispositivos de entrada-salida. En las clases anteriores hemos identificado algunos de estos por separado. Pero ¿cómo están integrados en una computadora? Pues bien, lo más importante de una computadora es el microprocesador o